El modelo clásico de regresión lineal normal es fundamental en la estadística y la econometría para entender las relaciones entre las variables. Este modelo asume que la relación entre la variable dependiente y las variables explicativas sean lineales y que los errores de las observaciones siguen la distribución normal con media de cero y la variación constante. Los 8 supuestos del modelo clásico de relación lineal normal proporcionan un marco para garantizar que las estimaciones de los parámetros sean válidas y eficientes. En este video exploraremos cada uno de estos supuestos y su importancia en la aplicación. Linealidad en los parámetros. Este supuesto establece que la relación entre la variable dependiente y y las variables independientes x sub 1, x sub 2 es lineal en los parámetros. La forma general del modelo de regresión lineal es y es igual a beta sub 0 más beta sub 1, x sub 1 más beta sub 2, x sub 2 más el error estimado. Implicaciones. Linealidad de los parámetros. La función de la regresión es lineal en términos de los coeficientes beta. Esto no necesariamente implica que la relación entre y las x sea lineal, ya que la variable x puede ser transformaciones no lineales de las variables originales. El modelo aditivo. Ese efecto de cada variable independiente sobre la variable dependiente es aditivo. Esto significa que en un cambio de una variable independiente x afecta a y en una magnitud proporcional a beta, manteniendo constante el efecto de las demás variables independientes. Este supuesto es importante porque garantiza que la forma funcional del modelo sea adecuado para capturar la relación entre las variables. Si este supuesto no se cumple, los estimadores de los coeficientes pueden ser incorrectos o ineficientes. Valor esperado del error igual a cero. Este supuesto establece que el valor esperado del término de error es cero. Si este supuesto se cumple, se garantiza que los errores no están sistemáticamente sesgados hacia arriba o hacia abajo. En otras palabras, los errores de predicción se distribuyen de manera uniforme alrededor de cero. El supuesto 3 establece que el valor de la media de perturbación que depende de las variables dadas es cero. Lo que sostiene el supuesto 3 es que los factores no incluidos explícitamente en el modelo y por consiguiente incorporados no afectan sistemáticamente el valor de la media de y. Es decir, los valores positivos se cancelan con los valores negativos, de manera que el efecto medio o promedio sobre y es cero. En la gráfica muestra algunos valores de la variable x y las poblaciones de y asociadas a cada uno de ellos. Se puede observar que cada población y correspondiente a un x dado está distribuido alrededor de su media, con algunos valores de y por encima y por debajo de esta. Es decir, la ecuación requiere que el promedio o el valor medio de estas desviaciones correspondiente a cualquier x dado sea cero. Mi nombre es Paula Duque y yo les voy a hablar sobre la varianza del error constante o homocetasticidad. La varianza del término de error o de perturbación es la misma sin importar el valor de x, por la cual tenemos que saber su significado. Homodestacidad, homo que significa dispersión y cedasticidad significa igual o varianza. Si los errores no tienen una varianza constante, se dice que existe una heterodesasticidad, lo que puede afectar a la validez de los intervalos de confianza y prueba de las hipótesis, por lo cual también podemos verificar el gráfico, que significa si la varianza de los residuos es constante, los puntos en el gráfico estarán dispersos de manera uniforme alrededor de la línea horizontal de cero, sin patrones, por lo cual no habrá un aumento o disminución sistemática en la dispersión de los puntos a medida que los valores ajustan y cambian. Estos gráficos son herramientas visuales esenciales para diagnosticar y evaluar la adecuación de los supuestos del modelo de regresión. Gracias. Supuesto número 5. Cuando afirmamos que para x dadas no hay autocorrelación o correlación serial entre las perturbaciones, estamos indicando que los errores en el modelo no muestran patrones sistemáticos de dependencia temporal. Esta condición es fundamental para muchos modelos estadísticos y econométricos, ya que la presencia de autocorrelación podría sesgar las estimaciones y conducir a conclusiones erróneas sobre la relación entre las variables. Por lo tanto, para confirmar la ausencia de autocorrelación o correlación serial bajo condiciones específicas X, se asegura la validez y la precisión de los análisis y predicciones derivadas del modelo. Gracias. 6, también conocido como identificación, es un requisito fundamental en la estimación de los modelos econométricos, particularmente en el modelo de mínimos cuadrados ordinarios. Este supuesto establece que el número de observaciones debe ser mayor que el número de parámetros a estimar en el modelo. En otras palabras,
La muestra debe tener suficientes datos para poder identificar y estimar de manera única cada uno de los parámetros del modelo. La existencia de más observaciones que parámetros es crucial por varias razones. Una, permite obtener estimadores conscientes. 2, evita la colinealidad perfecta. 3, aumenta la precisión de las estimaciones. Si se viola el supuesto de más observaciones que parámetros, se presentan problemas graves en la estimación del modelo. En resumen, el supuesto de más observaciones que parámetros es fundamental para garantizar la obtención de estimadores consistentes, precisos y confiables en la estimación de modelos econométricos mediante el MCO. Supuesto número 7. Distribución normal del error. Este supuesto nos dice que las observaciones del término del error son extraídas de una distribución que es normal. Esto significa que tiene forma de campana y generalmente sigue un patrón simétrico, como observamos en la siguiente gráfica. Se asume que los errores tienen una varianza constante, es decir, que la dispersión de los errores alrededor de la línea de regresión son uniformes para todos los valores de las variables independientes. Esto asegura que no existen patrones predecibles en el cambio de errores a través de los distintos niveles de las variables explicativas. Supuesto número 8, normalidad de los errores. El supuesto de la normalidad de los errores en el contexto de la regresión lineal es fundamental, ya que este supuesto asegura que los errores del modelo se distribuyen normalmente con media cero y varianza constante. Estos errores son independientes entre sí, lo cual es fundamental para la validez de las inferencias estadísticas en el análisis de regresión lineal. El modelo clásico de regresión lineal pues está normalmente distribuido con una media, una varianza y una covarianza. Estos supuestos se expresan en forma más compacta como los errores siguen una distribución normal con media cero y varianza constante, como lo demuestra la ecuación. Para dos variables normalmente distribuidas, una covarianza o correlación cero significa independencia, y para esto describimos la siguiente ecuación. Los errores siguen una distribución normal e independiente con media cero y varianza constante. Cuando los errores son normales, los intervalos y las pruebas de hipótesis no son exactas y pueden llegar a ser inválidas. Para concluir, los supuestos del modelo clásico de regresión lineal son fundamentales para garantizar la validez y precisión de los estimadores obtenidos. Es fundamental examinar y abordar estos supuestos, ya que al construir un modelo de regresión lineal para garantizar la validez y confiabilidad del mismo, estos supuestos permiten realizar inferencias estadísticas para evaluar mediante el método de los mínimos cuadrados ordinarios. Cada supuesto aborda un aspecto crítico del modelo y su incumplimiento puede llevar a resultados sesgados e inconsistentes. Cuando se cumplen todos los supuestos, los estimadores del mínimo cuadrado ordinario son los mejores estimadores lineales sin sesgados. Es importante también evaluarlos, ya que esto significa que podemos estar seguros que tienen una mayor o menor varianza entre todos los estimadores lineales sin sesgados, proporcionando así estimaciones más precisas.